Bien, estamos ya aquí en la clase número 8. Esta clase número 8 del módulo 13 la partiremos en dos para abarcar todo lo que nos falta. Y para hacer esto vamos a compartir una introducción, que va a ser la introducción para nuestra eh, clase de hoy. Recordamos que estamos en la unidad 5. Me hacen por ahí un ruidito, pueden prender su computadora y decirme si se está viendo eh, hago una señal por ahí, está viendo mi presentación. Ok, de acuerdo, adelante. Entonces, ya vamos a estar aquí con nuestra clase en este momento. Y recuerden que estamos ya, se sigue viendo, pónganme un dedito, si se sigue viendo, ok. Entonces estamos ya aquí en el instituto listos para verla en el módulo 13. Estamos en el módulo 13 cuando empezamos en el 1, allí en un saloncito en la en la iglesia de la pastora Raquel. No lo creíamos ver, seríamos como los que sueñan, pero ahora lo vemos y estamos ya a un módulo más de llegar al 14 y el 15 sería el final. Y este módulo es exactamente este que se llama así, métodos de crecimiento de la iglesia. Y estamos en la unidad número 5 y en la unidad número 5 de este módulo 13 estamos viendo el ABC del desarrollo natural de la iglesia. Y como hemos dicho la clase pasada, tenemos que dar crédito de donde sale este trabajo, que sale de este señor Christian A. eh, se pronuncia algo así como es Schwartz, y este va a ser nuestra introducción a nuestra clase. Eh, ¿Qué vamos a ver? Bueno, pusimos rayita ahí en un momento donde hablamos sobre que en esta página de este señor Schwartz había las 8 características cualitativas de la iglesia en crecimiento. En la clase pasada estuvimos discutiendo acerca de por qué eran cualitativas, contrariamente a lo que vimos, que podían ser no solamente cualitativas, sino también en el sentido contrario, ¿verdad? En el sentido contrario de que fueran cuantitativas. Estuvimos hablando de número, por ahí el pastor Moy nos habló de las iglesias que hacían trabajo social para de alguna manera ir trabajando en tener más miembros para tener cantidad, pero vimos que era mejor tener calidad, lo cualitativo, ¿verdad? Lo cualitativo era lo importante. Y ahora vamos a ver la relación entre modelo y principios, porque este señor Stuart nos dice que él no quiere dar un modelo a seguir, sino ver 8 características, el ABC de las iglesias que crecen, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver, vamos a hacer un repaso para ver qué nos dice todo esto. Este repaso no es la clase completa en 3 minutos, no es una mini cápsula de 3 minutos de clase, pero sí vean cómo nos dice una serie de características que él siguió. Me parece muy interesante que este estudio que él hace, por lo que leo en esto, yo no había leído antes nada de esto, este señor Christian eh, nos dice aquí que utilizó unas encuestas. La sociología puesta como herramienta para la iglesia es muy útil. Yo he estado haciendo unos ejercicios de sociología, de encuestas y demás, y me parece que podíamos aprender muchísimo de nuestras actitudes, cómo nos comportamos, por qué hacemos las cosas si tomamos en cuenta las mediciones. Es una ciencia como las matemáticas, ¿verdad? Nosotros usamos las matemáticas sin ningún problema alguno en la iglesia. Contamos las ofrendas con las matemáticas, usamos el sistema económico sin ningún problema, es decir, sabemos interrelacionarnos con el mundo, pero hay disciplinas que nos cuestan trabajo tomarlas en cuenta. No tenemos ningún empacho en ir al odontólogo, ¿verdad?
y que nos arregle una muela porque nos quita el dolor, nos anestesia, pero tenemos empacho con otras ciencias sociales, con otras ciencias médicas y en alguna manera la sociología aplicada a la iglesia es lo que estamos viendo aquí. Él dice, no me interesa tanto poner un modelo, voy a poner principios y aquí vamos a revisar cuáles son estos principios. Para entrar, bueno, ahí van a ver ustedes los principios, los vamos a ir viendo y lo vamos a ir a un pasaje bíblico que voy a tocar por encimita solamente y en este pasaje bíblico vamos a ver algo muy importante de la iglesia. La iglesia no es un número de personas ni es un club social. Y vemos el primer principio es el liderazgo capacitador. Hicimos la diferencia entre capacitado y capacitador la clase pasada y explicamos por qué. Ya se leyó este inciso A. Este inciso A ya está revisado. Vamos a tratar de revisar del B hasta el H para completar los 8 principios en esta clase. No sé si lleguemos hasta ahí porque la introducción y los que vamos a ver a veces tardadito, pero vamos a ver además de el B, que dice ministerio según dones, ministerio según los dones. En estos ministerios según los dones vamos a ver este trabajo que tenemos que estar viendo ahí como hay una parte ahí que es muy bonita que al final dice, ahorita lo vamos a leer, que dice, cuando trabajas en la iglesia con los dones que el Señor te da, tienes una satisfacción en tu ministerio. Es decir, cuando el don que Dios te da y ahí vamos a tratar de entrar a cómo podríamos descubrir los dones en la iglesia. Y también aquí entran las ciencias sociales para decirnos que hay una serie de perfiles, llaman ellos, de las personas que nos podían ayudar a ver cómo son los dones. ¿De acuerdo? Y luego vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser estamos haciendo una vista rápida, una lectura abuela de pájaro de todo lo que vamos a ver, una espiritualidad ferviente. Esto es importante, sin una espiritualidad ferviente no hay un crecimiento de la iglesia cualitativo, ¿verdad? Luego vamos a ver, hay algunos aspectos importantes, pero luego vamos a ver que además estas dos partes van unidas. Debe haber una espiritualidad ferviente, pero también tiene que haber estructuras funcionales, ¿verdad? Léase 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Dice Pablo, si hablan en lenguas todos al mismo tiempo y entra un incrédulo, en poco le aprovecha, ¿verdad? Esto es un versículo clave ahí en el 14 que nos habla y nos dice, si no hay un orden, no hay un fundamento, no nos sirve. Dice Romanos 12, dice que somos un cuerpo, somos un edificio vivo, ¿verdad? Dice Pablo, y además para esto necesitamos una estructura. Y los dones que maneja ahí Pablo en Romanos capítulo 12 son muy interesantes, porque nos habla de dones de funcionalidad, el que preside con liberalidad, ¿verdad? Entonces nos habla de dones funcionales. Ahora bien, no vamos a ver hoy muchos versículos bíblicos, pero vamos a estar mencionando así algunos. La letra eh, culto inspirador. Aquí el autor nos va a hablar de este tema maravilloso que es que uno va al culto y sale del servicio no como diciendo fui a visitar a mis amigos o qué bonito club social tengo, qué bonito que tienen una pantalla de tantas pulgadas, no, sale uno diciendo la palabra, los cantos, la oración, la cena del Señor, todo me llenó en mi vida, ¿no? Estamos haciendo revisión abuelo de pájaro y luego dice células integrales. Cuando la iglesia empieza a crecer o no ha crecido, es importante la quinonía. Escríbase coinonía, se puede decir de las dos maneras, eh, y la quinonía es una parte importante de la relación. Aunque tenga 3 miembros en mi iglesia, ya sea iglesia, de esta manera, tengo que buscar relacionarme con las personas. La cercanía con las personas es algo importante. Tal vez en pandemia, en el 2020, era lo que más nos molestaba, ¿no? Lo que más nos dolía, dejar de ver a los que queríamos, no poderlos abrazar, tener cerca.
Eso es una cosa importante. Entonces, la letra G, aquí está. Bueno, me la comí rápidamente, pero la letra G es evangelismo según las necesidades. Entonces, vamos a ir ahí a ver, es que el evangelismo es una parte importante de esta forma de trabajar en el crecimiento. El autor, Christian, dice aquí, pues casi ni preguntar si es necesario el evangelismo, ¿verdad? Es obvio que necesitamos evangelizar. El problema con algunas iglesias, ahorita lo vamos a ver, es que tienen 40 años y no crecen y no quieren evangelizar. La forma de crecimiento es eh, por los nacimientos de los nuevos miembros, ¿verdad? Entonces, no hay un crecimiento realmente de la iglesia. Y por último, el H, relaciones afectivas, es decir, se crean lazos. Yo puedo ser testigo de esto. Yo tengo la experiencia de haber vivido 40 años de mi vida en una iglesia, que yo pensé que iba a morir, no sabía que iba a cambiar de iglesia y de denominación, pero los lazos ahí están, incluyendo el pastor, porque fue por una razón geográfica mi salida. Entonces, ahí están los lazos, seguimos visitándoles, nuestros amigos siguen siendo nuestros amigos, y así son estos lazos afectivos. Y por último tenemos este versículo que está en el libro de los Hechos. Vean ustedes cómo Pedro predica a los judíos el día de Pentecostés, y ahí vemos en el capítulo 4, versículo 11, que les dice algo bien duro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Oye, le está diciendo a quién, a los judíos prosélitos de todos lados que habían venido a Pentecostés, a los judíos que estaban dispuestos a esperar al Mesías, y dice, ustedes lo desecharon, ustedes lo hicieron a un lado, ustedes lo dejaron menos, y este dejar menos es esta piedra angular, es decir, la piedra angular del edificio que es el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia se construye en cuestión de calidad de miembros de la iglesia, no en cuestión de cantidad, porque al final la cantidad la suma los demás miembros del cuerpo de Cristo, de todos los lugares y de todos los tiempos. Eso es lo que debemos entender. Bien, es un edificio bien construido donde la piedra angular es Jesús. Vamos a dejar de compartir por un momentito para regresar a nuestra clase ya normal. Bien, bienvenidos los que han llegado. Y bien, aquí seguimos grabando para que los hermanos que no están puedan tomar la clase, y nos vamos ahora sí a nuestra clase en la página donde debemos estar, que es nada menos que la página 20 en la parte B, donde vamos a empezar a leer nuestra lección y a trabajar sobre esta lección. Es muy interesante este escrito de este hombre, y me llama mucho la atención que no nos da parámetros específicos, sino nos habla de algo. Entonces, escuchemos muy bien a lo que dice Christian A. Schwartz sobre este tema, ¿no? Estemos muy atentos a este tema para que podamos estar trabajando sobre él. Bien, vamos con la página que dijimos, página 20. Vamos a poner nuestra pizarra electrónica para poder trabajar. Ok, ahí está. Y vamos a prender la pizarra y la tenemos. ¿Se ve de cabeza, se ve girado, hermano? Las letras no se ven bien. Vamos a ver. No tuve el cuidado. ¿Ahí se ve bien? ¿Se alcanza a leer? Sí, Paz. Ok, perfecto. Entonces, acá era mi pregunta. Vamos a irnos con esta pantalla de acá. Perfecto. Entonces, vean ustedes cómo
vamos a estas 8 modelos que vamos a ir revisando. Ya el primero lo revisamos. Estamos parados en la página 20 y ahí es donde vamos a entrar a trabajar sobre este modelo de esta página 20 para ver el liderazgo capacitador, ya lo vimos, y el ministerio según dones. Es una parte bien importante de lo que vamos a ir trabajando en esta, en esta clase. Bien, voy a agrandar acá mi letra para poderlo ver y ir leyendo, y ya si en algún momento me canso, pues ahí siempre Arturo me auxilia con esto y me vas a ayudar. Entonces estamos ahí con esta parte. Ahorita cuando te toque hablar te pongo para que salgas en cámara. Entonces, vean, ministerio según, hicimos la aclaración fuera de cámara, pero la hacemos aquí según los dones, ¿verdad? No ministerio según dones. Aquí no hay ministerio según dones. Aquí son ministerios según los dones. Y dice aquí, empieza diciendo, este señor dice, la base para nuestra segunda característica cualitativa es la convicción de que Dios ya ha decidido qué cristiano debería asumir mejor qué ministerio en la iglesia. ¿Qué cristiano ya ha decidido qué cristiano debería asumir mejor qué ministerio en la iglesia? Es decir, el Señor ya preparó nuestros dones y ministerios. La función del liderazgo de la iglesia es ayudar a sus miembros a identificar sus dones e integrarlos en los ministerios que se corresponden con sus dones. Ándale. Entonces, nuestro trabajo pastoral es realmente integrar a las personas a este trabajo de estar hablando de qué es realmente el don que tienen y cómo deberían integrarse a él. ¿Cómo le deberíamos hacer? Y miren, en esta parte es donde es importante que nosotros entendamos que los dones, y aquí es donde vamos a hablar un poquito de esto, estos dones, ministerios según los dones o según dones, como dice ahí en nuestro manual, es importante entender con toda la claridad del mundo que estos son dados por Dios a cada uno de nosotros. Pero el pastor tiene la obligación de definir cómo los va a empujar. Ahí es donde probablemente podamos tener algunos auxilios. Algún día se los voy a enviar. Es un cuestionario muy largo, pero es un cuestionario que se contesta en el celular, en un teléfono inteligente. Y en este cuestionario, dependiendo de lo que le guste, es un cuestionario muy largo. Tiene que dedicar un tiempo de media hora, tiene que tener paciencia para esto. Y nuestro director de Aquila y Priscila tiene esta liga y lo usa en esta clase y pone a los alumnos a ver cuáles son los dones que realmente tienen. Y también se aplica a las iglesias y sería bueno. Bueno, si no tenemos toda esa tecnología y la liga para hacerlo, que posiblemente cuelgue la liga en la descripción del video cuando lo grabe, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. ¿Qué se nos ocurre para hacerlo? Bueno, tenemos que ser muy observadores de las cosas que les gustan a la gente. Las cosas que les gustan a la gente. Yo aquí a veces, cuando ellos me preguntan, yo doy un ejemplo de nuestra cotidianidad. ¿Qué es nuestra cotidianidad? Bueno, lo que nosotros decidimos trabajar. ¿En base a qué decidimos trabajar algo? Bueno, decidimos trabajar algo en cuanto a lo que nos gusta o la necesidad. A veces en cuanto a la necesidad, pero también ya que empezamos a trabajar, decimos, como que a mí me gusta más esto, como que me gusta más aquello. Y tenemos que estar atentos a ver qué es lo que más nos gusta. ¿De acuerdísimo? También, muy importante. Cuando nosotros decidimos estudiar algo, por ejemplo, decimos, a ver, me gustan las matemáticas, no me gustan las matemáticas. Entonces no voy a estudiar algo relacionado con las matemáticas. Me gustan las cosas de la biología, ser médico, no me gustan.
¿Qué me gusta? Me gusta leer, me gusta escuchar, me gusta reflexionar. Voy a escuchar o voy a ir al área de las ciencias sociales, ¿verdad? A las humanidades. Entonces, de esta manera escogemos qué vamos a estudiar. Ahora bien, esto es importante porque nosotros cuando estamos trabajando en nuestra experiencia de pastoral, tenemos que ver qué es lo que le gusta a nuestros hermanos. No a todos les gusta lo mismo, ¿verdad? Si vemos un hermano muy servicial, pues va a estar en el servicio. Si le gusta administrar, pues va a estar en lo administrativo. Si le gusta cantar y es buen cantante, pues lo ponemos en el área de alabanza, ¿verdad? Si tiene un corazón pastoral, es decir, de cuidado hacia a los demás, pues está en el área de pastoral. Si le gusta orar, pues está en el área de oración. Pero qué triste es que nosotros simplemente por llenar huecos pongamos a las personas en cierto lugar sin, eh, sin amor, porque vean lo que nos dice aquí el manual donde estaba leyendo. Este principio suena bastante simple, pero su aplicación práctica tendrá unas implicaciones enormes en todas las áreas de la vida de la iglesia. Es decir, si en la práctica no pongo a las personas adecuadas en el lugar adecuado, voy a tener problemas. El siguiente párrafo que tenemos ahí en los misterios y dones dice, cuando usted vive según sus dones espirituales, ya no trabaja por sus propias fuerzas, sino por el Espíritu, sino que el Espíritu Santo trabaja en usted. Esto es maravilloso. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros en los dones. Aún hay carencias dentro de nuestros ministerios, de nuestros dones, pero el Señor nos va enseñando y nos va supliendo. También dice que el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas. Y no recuerdas algo que no aprendiste, ¿verdad? Así que pues a leer la Biblia, a tener prácticas sobre nuestro trabajo para que el Señor nos dé una nueva mente, un nuevo entendimiento para poder estar trabajando en esto. Por eso la pastoral es tan importante y por eso tenemos que poner a personas adecuadas en este sentido. Dice aquí algo muy interesante, el siguiente oración dice, de esta forma, aunque usted sea unas corcheas, solo una persona normal, como cada uno de nosotros, puede lograr, en el sentido literal de la palabra, cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, trabajamos llenos del Espíritu Santo. Por eso hacemos cosas extraordinarias. Nuestro estudio, recuerdan que este trabajo estaba basado en encuestas, muestra que la mayoría de los cristianos o bien no participan en ningún ministerio o trabajan en uno que no se corresponde con sus dones. Esto es importante. Pues llegó el hermano y necesitamos a alguien que recoja las ofrendas, pero el hermano no le gusta la administración, no le gusta contar el dinero, pero está ahí porque tiene la necesidad. Yo me acuerdo una época en nuestra iglesia, esta que les cuento de más de 40 años, donde a todos los que éramos diáconos, se nos pedía que dirigiéramos una vez al mes el servicio, pero pues yo era muy mal cantante, ¿verdad? Se salían corriendo cuando yo cantaba, entonces pues no era justo que estos dones se desperdiciaran. A lo mejor yo era buen maestro, yo quería ser buen maestro, pero entonces a otro diácono le decían, pues este mes vas a dar una clase. De tal manera que un día un amigo que cantaba muy bien, que es un cantante profesional ahora, y de música cristiana, un día le dije, en broma, no era, ahora es un excelente predicador, le decía, si tú no predicas, yo te prometo no cantar, ¿verdad? Era una broma porque ahora él es muy buen cantante y muy buen predicador, porque la experiencia da todo, pero hay cosas que en los dones, si no lo tienes, no lo vas a tener. Yo sé que puedes afinar tu voz, puedes afinar tu oído, puedes ensayar, pero si no tienes un don, sería muy difícil tener ese nivel. Cada uno de nosotros tenemos los dones y con humildad debemos reconocer en las cosas que somos buenos y trabajar en esos dones. Por eso la oración final que tenemos aquí dice, uno de los resultados más interesantes de nuestra investigación fue el descubrir que no hay factor que influya más en el sentimiento de gozo al vivir la vida cristiana que vivirla conforme a nuestros dones espirituales. Esta es la frase que les mencionaba cuando dimos un vistazo de vuelo de paz.
qué a gusto se siente hacer el trabajo que nos llamó el Señor cuando es el que nos gusta hacer, el que nos gusta trabajar. Tenemos satisfacción en esta parte, ¿no? Entonces sí, ya con eso pasamos esta parte que dijimos que era el ministerio según los dones. Quedó clarísimo entonces que el ministerio es según los dones y queda ahí en nuestro tintero algo muy importante que era, si no lo hacemos así, tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Les dije que iba a revisar nuestras propias comunidades de fe. Nosotros tenemos ahorita el problema de que no hay mucha pastoral, entonces tenemos que encargar el servicio en nuestras 8 iglesias a algunas personas, y entonces esto nos deja un problema de que no estamos seguros si ellos tienen la pastoral o están ahí porque no les queda otra, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de darle a cada quien el trabajo que tiene que tener, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque al final, como dice el autor, pues naturalmente el ministerio, según los dones, nos ayuda a tener una satisfacción en nuestra vida de acuerdo a la encuesta que tenemos. Con eso terminamos la página número 20 y pasamos a la página número 21. Y esta página número 21 tiene que ver con esta parte que dice aquí, espiritualidad ferviente. Vamos a ver de qué se trata esta espiritualidad ferviente. Si me ayudas, es un párrafo chiquito, lo leemos completo y luego comento. Si me ayudas, Arturo, tienes oportunidad, lo tienes a la mano, coméntame. Sí, con gusto. Dice espiritualidad ferviente. Uno de los resultados de nuestro estudio indica que lo más importante siempre que la espiritualidad sea real no es la forma en la que sea expresada, sino el hecho de que la fe sea vivida realmente con compromiso, pasión y entusiasmo. Ha quedado comprobado que el grado de fervor espiritual es el aspecto que diferencia a las iglesias en crecimiento de las que no crecen. Esta característica cualitativa también demuestra que los métodos que utiliza una iglesia son en realidad un aspecto secundario. Una iglesia que vive su fe con fervor espiritual experimentará éxito con muchos métodos distintos. Por el contrario, en las iglesias en las que este aspecto está ausente, los mejores métodos no logran nada. ¿De qué vale el motor más moderno cuando el depósito de gasolina está vacío? Excelente, qué bonito ejemplo, ¿no? Este, eh, que nos habla de esta espiritualidad, de qué vale un motor. Muy pregunta, ¿no? La pregunta final del reglón final, de qué vale el motor más moderno cuando el depósito de gasolina está vacío. Entonces, la espiritualidad es una parte. Ahora, ya hemos dicho hasta el cansancio cuando hablamos de la oración que esto no se predice, no se, eh, no se publicita, no se habla de ello. Esto se nota en la persona, ¿verdad? Así como el que va al mar, este ejemplo, pues no necesita decirnos fui al mar, lo vemos tostadito, quemadito y dijimos, este se fue al mar. Así que la persona que tiene una espiritualidad ferviente no tiene que andarla presumiendo, se le nota, ¿verdad? Y naturalmente, si no hay una espiritualidad ferviente, no importa los métodos que apliquemos, cualquiera que sea el método que apliquemos, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque ese método está fuera. Sin embargo, no hay que hacer a un lado los métodos, porque son los andamiajes o estructuras que sostienen todo. Ustedes han visto cuando construyen una casa, esta casa se construye en base a los andamios que ponen los albañiles. Sin esos es imposible pegar la pared y los tabiques hasta arriba, ¿verdad? Es necesario ese andamiaje. No es la casa, pero es importante el andamiaje. De la misma manera, la iglesia, como piedras vivas que somos, es importante la estructura funcional. Vamos a esta parte, ahí dice de estructura funcional, dice, resulta interesante que de las 8 características de la iglesia en crecimiento, la característica cualitativa, estructura, estructuras funcionales, entre comillas, ha, ha emergido como el punto más controvertido, es decir, hay controversia, ¿se necesitan o no se necesitan las estructuras?
¿verdad? ¿Se necesitan o no se necesitan las estructuras? Es decir, vivimos en un espíritu de libertad, pero ese espíritu de libertad tiene que ver con sujetarnos los unos a los otros. Y ese sujetarnos a los unos a los otros tiene que haber alguien que presida, que decida quién se van a hacer las cosas. He dado muchas veces este ejemplo. Nosotros nos reunimos a las 11 de la mañana porque el pastor, el que lleva la pastoral en mi comunidad, decidió que fuera a las 11 de la mañana. Si él hubiera dicho, pues aquí cada quien viene cuando quiere, pues unos hubieran llegado a las 6 de la mañana, otros a las 7, otros a las 11, otros a las 12, otros no llegarían, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque está la decisión, las estructuras son necesarias. Eh, de tal manera que con todo, el principio detrás de dicha característica es en realidad bastante sencillo. El criterio más importante para las formas y las estructuras en la iglesia es si cumplen su cometido o no. ¿Cuál es el cometido de una estructura que diga nos reunimos a las 11 de la mañana los domingos? Que todos lleguemos a las 11 de la mañana. Las estructuras de la iglesia no son nunca un fin en sí mismas. Eso es importante. Es decir, no somos iglesia porque nos reunimos el domingo a las 11 de la mañana. No es una finalidad reunirnos a las 11 de la mañana. La finalidad es que nos reunimos como cuerpo de Cristo para llevar nuestra vida de victoria de la semana, ¿verdad? Delante de los demás para decir, nos gozamos junto con ustedes porque esta semana Dios me dio la victoria, ¿verdad? Me gusta mucho esa frase que se ha convertido en un cliché, pero es muy bonita. Cuando le preguntan a alguien, ¿cómo estás? Dice, eh, en victoria, ¿no? Que está en victoria, porque así estamos los cristianos, estamos en victoria. Ahora, que no sea un cliché, que sea una realidad. Ahora, cuando no estamos en victoria, pues vamos a pedir perdón a nuestros hermanos, a confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para seguir en la gracia adelante. De tal manera que el objetivo de la estructura no es en sí el culto, pero ni nuestra adoración, pero es importante esa estructura. El criterio más importante para la forma y la estructura en la iglesia en sí cumple su cometido o no. Las estructuras de la iglesia no son nunca un fin en sí mismo, sino solo un medio para un fin, es decir, un medio para un fin. Todo lo que no esté a la altura de este requisito, por ejemplo, estructura de liderazgo, horario del culto poco apropiado, ¿verdad? Es decir, tenemos una estructura y decimos, pues por herencia de la iglesia, aquí todos nos reunimos a las 5 de la mañana los domingos. Pues no hay realmente funcionalidad en esto, entonces cualquier cosa, programas que no llegan a su audiencia de forma efectiva, se cambian o se desechan, es decir, las estructuras son amoldadas a las necesidades de la iglesia. Las estructuras no son la iglesia. No dejamos los andamios cuando construimos una casa de por vida, tiene que verse la fachada. Algún momento tiene que verse la fachada que construimos. Entonces, esos andamiajes simplemente nos sirven para ver, para construir adecuadamente y para dar forma a la iglesia. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Se cambian o se desechan a través de este proceso de autorrenovación. Las rutinas tradicionalistas se pueden evitar en gran medida. ¿Cuáles son las rutinas tradicionalistas? Pues todas aquellas que vemos en algunas iglesias que ya tienen muchos años, donde se hace algo y le preguntas, ¿y por qué se hace eso? Pues porque siempre se ha hecho, ¿verdad? Por eso, una de las normas de la iglesia reformada del siglo XVI, que sigue vigente y es muy bonito, es la iglesia reformada y siempre reformándose. ¿Qué significa reforma? Significa volver a la forma original de la iglesia. Y quiere decir que nunca se ha llegado, que la iglesia puede seguir reformándose constantemente. No porque hacemos así las cosas. Ahora, no estoy diciendo que tengamos, como dice Pablo, comezón de oír cosas nuevas, que andemos buscando cosas estrafalarias o exóticas en la iglesia para traerlas como modas, o como dijo Pastor Moy la clase pasada,
no porque está de moda que se haga una discoteca o un antro con humo y todo eso, pues voy a ir a eso porque está de moda. No, no se trata de innovar de esa manera. Se trata de que nuestras referencias estructurales, lo que tenemos como estructura, no lo dejemos ahí como estructura que no pueda cambiarse. La estructura sirve al propósito de la iglesia, no el propósito de la iglesia sirve a la estructura. Esto es importante. Eh, no es casualidad que el tradicionalismo sea un factor que muestra una de las correlaciones negativas más significativas con el crecimiento de la iglesia. Es decir, las iglesias que se vuelven muy tradicionales dejan de crecer, se vuelven viejas y dejan de crecer. Bien, vamos, estos dos, la espiritualidad ferviente y las estructuras funcionales están unidas, las dos tienen que estar muy importante y esto nos va a dar el siguiente punto, que si me ayudas, por favor Arturo, a leer, vamos a leer la letra E, cultos inspiradores. Probablemente no existe otra área de la vida de la iglesia donde se infrinja con más frecuencia la distinción entre modelos y principios como en la del culto. Muchísimos cristianos creen que deben adoptar ciertos modelos de culto de otras iglesias porque supuestamente estos representan un principio de crecimiento de la iglesia. Pero nuestro estudio indica que la cuestión no es si nuestros cultos están dirigidos a creyentes o no creyentes, y se celebran con un lenguaje espiritualizado o empleando uno más cotidiano, si alabamos utilizando una liturgia determinada o lo hacemos de una manera más espontánea, se puede demostrar que estos sencillamente no son factores decisivos para el crecimiento de la iglesia. En cambio, el criterio clave es otro. ¿Es el culto una experiencia inspiradora para aquellos que acuden a él? Este es el área que claramente separa las iglesias en crecimiento de las que no crecen. Las personas que acuden a cultos inspiradores afirman unánimemente que el culto les ha gustado, aunque algunos cristianos consideren que evaluar los cultos según este criterio sea una herejía. Ahora es bastante evidente de dónde viene la mayor oposición a esta característica cualitativa, de los cristianos que van al culto para cumplir con un deber cristiano. Ellos no acuden a la iglesia porque es una experiencia tan maravillosa que no se la perderían por nada, sino para hacer a Dios o al pastor o a alguna otra persona un favor. Algunos incluso creen que su lealtad al soportar pacientemente una experiencia desagradable es bendecida por Dios. Gracias, Arturo. Vean ustedes cómo culto inspirador tiene que ser esta parte que dice ahí, entre comillas, dice, me gustó el culto, ¿verdad? Me agradó el culto. Qué diferente es esto cuando nosotros simplemente vamos algo que nos trae la Iglesia Católica Romana. Yo recuerdo que mi abuela decía, es que hay que ir a cumplir, aunque ya era cristiana, traía todavía esta herencia del catolicismo. Hay que cumplir. No, no se trata de cumplir, se trata de celebrar con los otros cristianos. Por eso el sentido de comunidad es tan importante. Voy con el otro igual a mí, pero diferente, ¿verdad? A compartir lo que Dios hizo en la semana y también a veces mis luchas, no necesariamente pecados, pero sí mis luchas, porque esto nos edifica mutuamente. Entonces, esta es la parte importante de compartir. Ahora, qué hermoso cuando los cultos son inspiradores, porque el que dirige estuvo una semana de victoria, de gozo en el Señor, de oración, de lectura bíblica, del que preside las ofrendas o la cena del Señor, tiene una actitud sacrificial, ¿verdad? De su parte, es decir, ha hecho un sacrificio en su vida, dejando cosas para servir al Señor. Y quien predica está lleno de la unción del Espíritu Santo y ha leído la Escritura y ha sido interpretada y la pone delante de la congregación como un platillo agradable y no solamente eso, sino aprende junto con la congregación. Y entonces, ¿qué pasa en ese momento? La vida cristiana se vuelve una adoración comunitaria y tenemos esta parte tan importante de lo que dice aquí, un culto inspirador.
esta oración es muy interesante. Cultos inspiradores. Debemos buscar cultos inspiradores. No rutinarios, no que nos lleven a la rutina, sino cultos inspiradores. Bien, ya vamos en la letra E, pasamos a la letra F, y aquí es muy largo el párrafo, pero vamos a tratar de ir leyéndolo porque habla sobre esta cosa importante que si las iglesias crecen, debe haber comunión cercana entre los hermanos a través de células integrales. La iglesia que crece ha desarrollado un sistema de grupos pequeños donde los cristianos individuales pueden encontrar íntima comunión, ayuda práctica y una profunda interacción espiritual. Todos esos elementos cobran importancia a la luz de una visión integral y bíblica del ser humano. Es decir, somos seres de relación, somos seres que nos reunimos, somos seres gregarios y entonces buscamos al otro para compartir con los demás. En estos grupos las personas no solo hablan de textos de la Biblia o escuchan interesantes explicaciones de expertos, sino que aplican enfoques bíblicos de los asuntos cotidianos de, de los participantes. Es en esos grupos pequeños donde tenemos las dudas y decimos, oye, ¿por qué nuestra iglesia se prohíbe tomar café? ¿Verdad? Por ejemplo. Oye, ¿por qué nuestra iglesia hacemos la Santa Cena cada 8 días o cada mes? ¿Por qué lo hacemos en la mañana si es Santa Cena? Y son las preguntas que hacemos estando en grupos pequeños, que en la iglesia no voy a levantarme, ¿verdad? Y decirle al pastor, oiga, pastor, tengo una duda. En esos grupos pequeños es donde podemos tener esta interacción. Sigue diciendo aquí, en uno de mis seminarios compartí, él da una serie de seminarios de crecimiento, se compartió una vez la historia de la iglesia más grande del mundo en Seúl, Corea, que por aquel entonces tenía 500,000 de miembros. Imagínense ustedes cómo manejar una iglesia así, ¿verdad? Una de las participantes respondió inmediatamente que no se podía imaginar llegar a ser un miembro de una iglesia como aquella. Y yo la entendí cuando dijo esto. Yo les comparto que la iglesia Centro Cristiano donde yo estuve llegó a tener 1,000 miembros, o sea, era una iglesia de 1,000 miembros y nos reuníamos en 4 cultos. Yo daba 3 escuelas dominicales, 3 cursos de escuela dominical el domingo a grupos de 20 personas. Imagínense lo que era ese asunto, ¿no? Y cuando yo llegaba a mi hora del servicio, porque era servicio, escuela dominical, servicio, de acuerdo a nuestros horarios que nos habían puesto. Cuando llegaba mi hora de servicio, me tocaba en el patio ver una pantalla, el predicador y ver la nuca del hermano. Y la bola de gente que salía y la bola de gente que entraba y no había realmente una interacción. ¿Cómo le hacen estos hermanos? Aquí nos cuenta un poquito la historia de esta persona que dice, pues no, yo no podría estar en una iglesia así. Dice, iglesia como aquella. Cuando le pregunté por qué pensaba así, ella dijo, bueno, no podría soportar el anonimato. Exactamente, nos volvemos, el término sociológico es anomios, es decir, nadie nos ve ni nos escucha, somos parte de la bola, pues, de la masa. No podía soportar el anonimato. Necesito el ambiente familiar de las personas que conozco bien. No mucho tiempo después conocí a un pastor de aquella iglesia y le pregunté cómo hacía frente al problema del anonimato o de ser anomio. Él se mostró bastante sorprendido. ¿Anonimato? Nunca nadie se ha quejado de eso en nuestra iglesia. Después, él se dispuso a contarme cómo esa iglesia ha desarrollado un sistema de células independientes de hasta 12 miembros y cómo la mayoría de los miembros de esta iglesia están integrados en este sistema. Es decir, si nuestra iglesia empieza a crecer o somos 5 personas, de todas maneras tenemos que reunirnos en la semana en un grupo celular para trabajar, para compartir la palabra cara a cara, para hacer preguntas que no nos animamos a hacer en la iglesia. Es parte de las iglesias que crecen.
No busque un sistema de células. Haga estas relaciones naturales con las personas. Intencionalmente busque estas relaciones. Mi esposa y un servidor, nosotros tuvimos esta inquietud cuando estábamos en esta iglesia grande y lo que hacíamos es cada 8 días procurábamos invitar a nuestra casa a una familia de la iglesia o cada 15 días. El resultado fue muy buenas amistades de muchos años y contestar muchas preguntas. Y algunas familias que pensábamos y nuestras hijas decían, uy, con esa familia que allá en la iglesia nos parecen tan estirados, tan sangrones, tan especiales, resultábamos tener muchas afinidades, ¿verdad? Es más, aquí mismo nosotros no hemos procurado vamos a hacer una, una propuesta de dar una clase de todo un día y ahí vamos a convivir y vamos a ver más, dentro de 15 días, primeramente Dios estará en la Ciudad de México si todo va bien y lo logramos. Y en esta ida ya, pues lo que pasa es que platicamos, tomamos café, nos conocemos, es decir, hace falta esta parte, ¿no? Por eso aquí lo dice que de esta manera lo hacían ellos en grupo de dos. El último parrafito esta letra F dice, sí, claro, Corea está muy lejos y hacer frente a más de 500,000 de miembros con eficiencia no es nuestro problema aquí, pero nuestra investigación muestra que el principio en el, vuelvo a leer, pero nuestra investigación muestra que el principio en el que se basa esta iglesia coreana tiene validez universal. Los grupos pequeños no son un bonito pasatiempo del que se pueda prescindir. Lo que se desarrolla en los grupos pequeños es la esencia misma de la verdadera vida de la iglesia de Jesucristo. Yo añadiría ahí un párrafo más que diga la verdadera comunidad de fe. La comunidad de fe se da en esa quinonía que es maravillosa y está puesta por Dios para nuestro servicio. Y así llegamos casi al final, nos faltan dos, la letra G. ¿Me ayudas mientras descanso un poquito los ojos para poder seguir leyendo? Está chiquito, si me haces favor. ¿Todavía tienes ahí el manual? Mientras Sí, un traguito de café. evangelismo según las necesidades. No requiere un proyecto de investigación a escala mundial el convencer a la gente de que el crecimiento de la iglesia es inconcebible sin evangelismo. ¿De qué otra forma va a crecer la iglesia si no es a través del proceso de compartir el evangelio para atraer cada vez a más personas a la iglesia de Jesucristo? Este proceso generalmente recibe el nombre de evangelismo. Así que la pregunta interesante no es si el evangelismo es necesario, sino se puede demostrar que su práctica contribuye al crecimiento de la iglesia. Las iglesias que crecen comparten el evangelio de una forma que responde a las verdaderas preguntas y necesidades de los creyentes. Así es, gracias Arturo. Entonces ahí no hay discusión. El evangelismo es necesario. Por eso les decía, nosotros, por ejemplo, tenemos una iglesia que tiene 40 años y sigue teniendo 20 miembros. Y la cuestión es, ¿por qué no evangelizan? Porque están cómodos, se reúnen, son una familia, tienen 20 gentes, recogen ofrendas, hay cantos, hay predicaciones, a veces nos invitan a algunos de nosotros a predicar, hay quienes nos dedicamos a ir a esa iglesia. He dado clases de instituto, el anterior que teníamos, y no han querido, pero cuando voy a visitarles, siempre me dicen, hermano, nos predica, nos da una clase, y, pero están cómodos, no hay. Y es una crítica sana y respetuosa la que estoy haciendo hacia ellos. No hay intención de crecer. Así estamos cómodos. La propia comunidad de fe donde estamos ahora es una comunidad pequeña y así estamos cómodos. Predicarle a las personas es predicarle a gente que va a tener problemas y que vamos a tener que dedicarle a tiempo. Me recuerda mucho algo que me contó una vez mi papá, él trabajando para Evangelismo Explosivo, me dijo que un pastor le llevó el programa, iba a estar becado para ir a una ciudad a recibir con hospedaje los materiales,
tenían interés de su denominación de que él fuera. Y cuando le dice, no, hermano, pues no voy a ir. ¿Y por qué es la razón? Pues mire, hermano, la verdad es que pues eso de evangelismo explosivo, pues es mucho trabajo. Además, si evangelizo y se convierte la gente, mire, si así no me alcanza el tiempo, imagínense si me vienen 10, 20 más convertidos, como usted dice que van a llegar en menos de un año. Y uno dice, wow, que no era nuestra misión, que no era nuestro propósito, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las criaturas. Ese no era el propósito. Qué difícil, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí. Y pasamos ahora sí al último de de la letra H. Y dice relaciones afectivas. Esta parte es la que vamos a tomar para trabajar en ella, para finalizar nuestro trabajo. En esta ocasión yo voy a darle lectura y ya vamos a pasar a la parte final, que esta clase 8 la he dividido en dos partes porque era muy, muy larga, y vamos a ver estos párrafos que terminan hasta la página 23, hasta la página 23, un cachito de la página 23. Dice, las iglesias en crecimiento manifiestan un coeficiente efectivo perceptiblemente más alto que las que están estancadas o en decrecimiento. Aquí viene el primer punto importante. Hay iglesias estancadas y aún peor, en decrecimiento. Híjole, ¿en qué estado está mi iglesia? ¿En crecimiento, estancado o decrecimiento? Es lo que tendríamos que ver. Nosotros tenemos un ejercicio cada año que mandamos un reporte a nuestra filial a nivel internacional, donde decimos cuántos hemos bautizados, cuántos miembros tenemos y demás. Y este reporte pues puede ser interesante porque podemos saber ahí algo. ¿Estamos creciendo, estamos estancados o estamos en decrecimiento? Esto sería importante revisarlo con atención. ¿Estamos estancados o estamos en crecimiento? Es una parte importante de lo que debemos estar analizando constantemente. ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Creciendo o en estancamiento? ¿Cómo vamos a estar en, eh, en nuestra iglesia? Hablando de su cuestionario, él dice, nuestro cuestionario contiene un conjunto de preguntas que nos permiten determinar cómo son las relaciones entre los creyentes. Por ejemplo, preguntamos cuánto tiempo pasa un miembro con otro fuera de las actividades de la iglesia. La pregunta, ¿cuánto o solamente nos vemos el domingo o pasamos más tiempo? ¿Con cuánta frecuencia te invitan unos a otros a comer o a tomar un café? Es otra de las preguntas. Esto es parte importante de nuestro desarrollo como iglesia, llegar a tener esta relación. Yo les decía hace un momento cómo por iniciativa de mi esposa y mía, en esta iglesia que éramos 1000, se nos ocurrió de repente cada 15 días invitar a una persona, a una familia, ¿verdad? A nuestra iglesia, y de esta manera podíamos trabajar este trabajo de vivir la vida cristiana de esa manera, ¿no? En comunidad. Es decir, tenemos que buscar las relaciones afectivas con los miembros de la iglesia. ¿Qué generosidad muestra la iglesia a la hora de hacer eh, elogios? Es decir, esto se refiere a las gentes que están haciendo bien su trabajo. Las personas que hacen bien su trabajo deben ser reconocidas. No se trata de ser vanagloriosos, no se trata de elogiar a quien tenemos problemas. Yo lo confesé la vez pasada, en la clase pasada, que yo tuve un problema de soberbia que me causó muchos problemas y estragos en mi ministerio y en mi vida personal y familiar, cuando yo pensé que yo tenía lo suficiente, cuando yo pensé que sabía mucho. Entonces, eso es un problema que debemos resolver
conscientemente nosotros, pero eso no quita que alguien reconozca que haces bien tu trabajo. Entonces, reconozcamos a los miembros de la iglesia que hacen bien, muy bien su trabajo. Y esto tiene que ver con las relaciones afectivas. Cuando yo tengo la capacidad de reconocer en el otro la trabajo, estoy viviendo la palabra. Vean ustedes. Por eso les dije que aquí nos íbamos a detener un poquito. Vean ustedes cómo en el libro de Efesios, vamos primero a Romanos, tengo aquí primero marcado Romanos, porque ya lo hablamos, pero vamos a revisarlo. Romanos en el capítulo 11, Pablo empieza a hablar acerca de el pueblo de Israel y cómo va a ser restituido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser restituido, se acepta el mensaje del Mesías, como lo dijo Pedro en el capítulo que leímos de Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, esta vez no va a ser cabeza del ángulo. Por eso les digo, ustedes se mataron y crucificaron a Jesús, o crucificaron y mataron a Jesús, pero este Jesús está vivo. Algunos creyeron a esta palabra. Bien, entonces es la manera que el Señor va a restituir. Versículo 32 del capítulo 11 de Romanos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. No dice que tiene un pueblo escogido especial, dice un pueblo de todos. Esa es la parte interesante a la conclusión. Este versículo 32 es la conclusión de todos los capítulos 3, 4 anteriores, donde está hablando y disertando Pablo acerca de los judíos, del pueblo de Dios que llamamos nosotros. Entonces aquí dice, ¿tiene Dios que desechar a todos para aceptar a todos por igual? Por eso en Gálatas dice, Él quitó todo, ya no hay judío ni gentil, es más, va más allá y dice, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ¿verdad? A todos los tomó desechando. Y Pedro en su sermón, en el libro de Hechos, cuando hace su sermón, dice, Él derramará sobre su espíritu, sobre toda carne, y hace una especificación de toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre toda carne. Es decir, todos están incluidos en esto. Y a todos los desechó Dios. ¿Por qué los desechó Dios? Simple y sencillamente por una razón teológica importantísima de la revelación de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, es necesario para volver a ser constituido lo siguiente. Vean ustedes, Pablo ante este maravillosa revelación de Dios que le fue dado, exclama, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, ¿verdad? Oh, profundidad de las riquezas. Esta es la riqueza. Y ahora sí, fíjense ustedes como dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ya no existe el culto judaico. Aquí hay un sacrificio vivo y racional. No os conforméis a este siglo, es decir, este nuevo culto es transformador de la vida. Es un culto donde nuestras vidas son cambiadas. ¿Cuál es el poder del evangelio? Sí, los milagros, sí, las señales, pero uno de los milagros y las señales más importantes es que, ¿sabes qué? Mi estimado amigo, tú eras así y ahora Dios te hace una nueva criatura, te regenera, te reconstituye, te vuelve una nueva persona.
Y esta nueva persona no se conforma a este siglo, sino es transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la persona, me gustaría hacer la voluntad de Dios, pues, conviértete, sigue la palabra de Dios y entonces vas a hacer la voluntad de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí viene la parte de esta relación afectiva que está hablando la letra H y empieza en el versículo 4 y va a terminar hasta el versículo 20 y va a seguir por el capítulo, el versículo 21, el capítulo 13 hasta el final. Es decir, ¿cuál es esta nueva relación que tenemos? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, vean ustedes, esta relación afectiva tiene que ver con una comprensión correcta de lo que nos está diciendo el manual, de que con generosidad debemos alabar al otro. Si yo en algún momento, por ejemplo, estoy en nuestra iglesia hermana que se llama Campo Real, y ahí está el maestro fulano y sultano, no digo nombres, pero fulano y sultano, yo les reconozco su trabajo. Y si a él le toca dar la clase, yo feliz de la vida de aprender de él. Yo no digo, no, ese señor que me va a enseñar a mí, señor. No, esa actitud es una actitud, si la tengo, es una actitud contraria a lo que me está diciendo Romanos 12. ¿No les parece? O sea, nadie puede decir lo sé todo. Yo siempre cuento la maravillosa historia de un señor que era un erudito en el libro del Cantar de los Cantares y nos dio una conferencia a nivel de universidad, en la Universidad de Guadalajara, y cuando terminó alguien le preguntó y le dijo, se sortearon las preguntas y todos queríamos hacer la pregunta, ese hombre tan inteligente, todos queríamos hacer la pregunta más inteligente, él escogió 3 preguntas y pues naturalmente no salió la mía, pero aprendí mucho porque saben que contestó 3 preguntas muy interesantes y luego dijo, y miren, tengo esta que no es pregunta, pero la voy a contestar. Y la leyó, no era pregunta, decía, usted es el hombre más inteligente, usted es el hombre más sabio, usted sabe demasiado. Y su respuesta dice, no es una pregunta, pero tengo una respuesta. Y la respuesta es, son más las cosas que ignoro que las que sé. Y estoy dispuesto a aprender de ti. Yo estoy dispuesto a aprender. Estoy dispuesto a aprender porque no lo puedes saber todo. Adelante, Pastor Fernando. O es nada más ahí. Permíteme, deja No, sí, poner. gracias, maestro. Buenas noches a todos, bendiciones. Sí, Ah, con relación a esto que comenta, uno escuché, o más bien leí en un libro, un comentario de Isaac Newton, ¿no? Decía que lo que sabemos solamente es una gota de océano, ¿no? así es. Imagínate si nosotros nos tomamos por una pequeña rendijita que es lo que Dios reveló y no lo conocemos todo de la Biblia y decimos, yo sí conozco, yo puedo interpretar. Qué triste. Por eso cuando vimos la interpretación bíblica hablamos de la hermenéutica comunitaria guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso hablamos de consenso, de acuerdo a el libro de Hechos, cuando tienen el concilio de Jerusalén. Entonces, estas relaciones afectivas tienen que ver con esto, con reconocer al otro. Vean ustedes cómo lo reconoce aquí donde estamos leyendo. De manera que, teniendo diferentes dones, recuerdan que uno de los puntos, y me regreso porque fue interesante esta parte de que teníamos que reconocer los dones, y era la parte B que dice, ministerios y decimos que le faltó ahí un artículo, ¿no? Según los dones, porque ahí dice ministerios según dones, ¿verdad? No hay ministerios según dones. Todos son
ministerios puestos por Dios para trabajar en nuestro entorno. Y entonces estos ministerios tienen que ver con esta letra H, que son las relaciones afectivas entre nosotros. Es decir, cuando yo estoy consciente de que no soy el único maestro del mundo, ni del mejor maestro del mundo, entonces me veo en la necesidad. Ahorita estoy haciendo una licenciatura en teología y mi maestro es el maestro que tengo ahorita es un maestrazo y me deja así con la boca abierta. Yo aprendo de él constantemente y yo no puedo decir, ya lo sabía todo. Ahí me doy cuenta que era mucho más, como dijo este profesor hace muchos años, mucho más las cosas que ignoro que las que sé. Entonces, de esta manera tenemos que tener estas relaciones afectivas. Bueno, pues rápido porque ya nos quedan 15 minutos de clase y quiero cerrar con esto, porque hasta ahí debemos de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Estos son los dones que tienen practicidad. Les decía, el andamiaje entre la espiritualidad, también lo vimos, y lo que tiene que ver con la función que tiene. El que tenga la profecía, ¿qué dice? Úsese de acuerdo a la medida de la fe. O si de servicio, pues en servir. El que enseña, pues en la enseñanza. Imagínense que yo tengo el don de la enseñanza y quiero decir, hermanos, yo soy maestro y tengo el don de la enseñanza, así que el domingo me invita Pastor Abel a su iglesia porque voy a cantar el himno nacional mexicano. Pues salen todos corriendo, ¿verdad? O aunque cante, cuando ya se pase lista, ¿verdad? Porque es el canto que más le gustaba a mi mamá, pues van a decir, hermano, pues lo siento, mejor venga a enseñarnos, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, hermanos, yo quiero estar en su iglesia para contar las ofrendas, me dice, no, hermano, aquí hay alguien que está, usted es maestro, usted tiene que dedicarse, el que se enseña en la enseñanza. El versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, aquí viene el don del predicador, del que preside, no del predicador que predica o el que invitamos a predicador, sino que el que preside como la pastoral. Vean ustedes la palabra tan interesante, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, son dones que no están en otro lado, con alegría. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 4 y ahí dice lo siguiente, Pablo completándose a sí mismo, poniendo los puntos sobre las íes, en Efesios 4, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Repito el versículo que leí a gran rapidez. A fin, después dice, de maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí nos menciona una serie de ministerios que tienen una sola finalidad, un objetivo final, que es que la iglesia crezca. ¿En qué medida el pastor? Regreso a la página 22, al final, ¿en qué medida el pastor, consciente de los problemas personales de los miembros, es consciente, perdón, el pastor, ¿en qué medida es el pastor consciente de los problemas personales de los miembros de la iglesia? ¿Cuántos se ríen en la iglesia? Es una pregunta, no es la risa santa, es el estar a menos, estar. Hay gente que es muy solemne y no le gustan las bromas, pero de vez en cuando una cosa de humor bien puesta en la predicación o en el servicio puede servir de una buena introducción, o entre los hermanos estar alegres, estar contentos. Yo ahí tengo una experiencia, bueno, Romanos 12 que acabamos de leer, nos seguimos leyendo, pero más adelante dice, gócense con los que están alegres, pero entristezcanse con los que están tristes, ¿no? Ahí en Romanos 12 que estábamos leyendo, y también es importante lo que les iba a decir. Yo tuve esta experiencia de, por razones de trabajo, tener que asistir a reuniones de
de fin de año, ya se vienen las reuniones de fin de año, ya saben que hacen cenas o cosas de comidas, y ellos invitaban pues al hermano Naún y sabían que el hermano Naún pues no tomaba, ni su esposa ni su familia. Y en la mesa donde estábamos, nos pasábamos unas divertidas, muy buenas, muy a gusto con mis amigos, con los que se juntaban conmigo que no tomaban, y nos decían esto, pero ¿cómo ustedes que no toman están tan divertidos? Pues porque no se necesita el alcohol para estar divertido. La diversión es algo que está dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces es algo que somos así. ¿Cuáles fueron los resultados? Todos esos puntos y bastantes más guardan una estrecha correlación con el crecimiento de la iglesia. Todas estas preguntas que se hicieron guardan una estrecha relación con el crecimiento de la iglesia. De hecho, resultaron ser mucho más significativos que muchos de los innumerables métodos que llenan tantos libros sobre el crecimiento de la iglesia y que muchos cristianos han elevado erróneamente a la categoría de principios de crecimiento. Es decir, ¿qué necesitas para tener una iglesia grande? Compra 50 sillas, compra 100 sillas, haz una iglesia grande, piensa en grande, piensa que el Señor te va a bendecir. No, el secreto es tener en una comunidad donde haya una armonía, donde sea bíblica en este sentido, ¿verdad? Si tenemos una iglesia bíblica, en el sentido de lo que dice aquí Pablo, prácticamente es la base eclesiológica de la iglesia, lo que acabamos de leer prácticamente en Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, y en la parte estructural lo que le recomienda Pablo a una iglesia que andaba bien torcida, que es primera a los Corintios, ¿verdad? Sobre todo en los capítulos que habla sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo manejar los dones adecuadamente? Pues me parece, a mí a veces me preguntan, ¿conoces un buen libro sobre los dones espirituales? Claro que sí, conozco 1 Corintios capítulo 12, 13, 14 y 15, Romanos 12 y Efesios capítulo 4. Es un excelente libro sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, terminamos con el amor sincero y práctico dota a una iglesia de un poder magnético mucho mayor que el de otros esfuerzos de marketing, es decir, de anuncios, de comercialización del mundo entero. En el mejor de los casos, promocionar a la iglesia con técnicas de marketing se puede comparar, perdón, este es el ejemplo que pone aquí, comparar a las flores artificiales, es decir, yo puedo regalarle a mi esposa un ramo de flores artificiales, pues son bonitas, tienen bonito color, pero estas pueden parecer engañosas, reales, pero no tienen olor. Sin embargo, el amor auténtico esparce esa misteriosa fragancia que pocos pueden resistir, es decir, la comunión los unos con los otros. Por eso el salmo gradual toca esta fibra sensible del corazón cuando dice que, que como congregación podemos estar en esta fragancia que es como la del sacerdote, ¿verdad? Cuando los justos se reúnen, esta fragancia se esparce, ¿verdad? Cuando la reunión de los santos está, hay una fragancia verdadera que se esparce, ¿verdad? Los que suben a Jerusalén, los que van juntos alabando, los que están como un solo cuerpo, ¿verdad? Ese es el sistema de Dios. En el Antiguo Testamento a esto se le llamó grey, congregación, y se tradujo al griego en el Antiguo Testamento como la eclesia. Los llamados a ser un cuerpo, los llamados a ser un solo miembro. Bien, hasta aquí nuestra clase por hoy. Nos vemos el próximo viernes por Zoom y dentro de 15 días presencial. Los que puedan estar, sería muy bonito verlos, pero hasta aquí llegamos con esta parte que fue interesante ver y hablar de lo que el Señor nos tiene preparados. Nos quedan prácticamente para esta clase, que va a ser pequeñita, 3, 4 hojas,
En su manual tenemos una unidad 7. Esta unidad 7 solamente era para el maestro, nomás que como yo les di el material del maestro, tienen esta unidad 7, que es lo que nosotros llenamos para reportar a Aquila y Priscila, pero no le hagan caso. Ustedes, si les es de utilidad para sus alumnos, pueden revisarla y ver si les es de utilidad. Bien.